porque el jueves es un día de nuestra clase. Y la idea era, si estaban de acuerdo, de tener como una clase cualquiera, aunque fuera un feriado. ¿A qué hora es el parcial? A las 2. Claro, tendría que ser después de la tarde. Nosotros para trabajar con más tiempo geometría. Profe, pero si se pasó el feriado, ¿la clase sigue igual? Con más razón. Si se pasó, porque entonces sería un día normal para nosotros, por Claro. lo tanto tendríamos la clase La clase normal. sin ningún problema, claro, aunque ustedes tengan el parcial de análisis a las 2 de la tarde. Es para ustedes, ¿no? Para trabajar un poquito más, para tener más tiempo de trabajar geometría. Como les comentaba el otro día, no es un tema difícil, pero a veces se complica un poquito. Se les complica a ustedes. ¿Mm? Así que, no sé, no escuché nada yo de que fuera a pasarse el día 17. Pero se pase o no, aunque rindan el parcial, ¿no podrían, aunque sea 2 horitas, 1 horita y media, estar en la clase? Yo sí, profe, yo me presentaría. ¿A qué hora es la clase, profe? Y como siempre, a las 9. Piensen que el jueves es un día que tenemos clase normalmente, por supuesto, si es feriado, no tendríamos. Pero la propuesta es que nos parecía oportuno, si ustedes estaban de acuerdo, dar ese día para trabajar un poquito más geometría, nada más. Así que bueno, lo dejamos como clase entonces, y vendrá el estudiante que pueda. Si está muy apretado con análisis, quizás no pueden venir. O sea, esto va a ser práctica, nada más. Como si estuviéramos en el aula trabajando. Lo ideal sería que lo aprovechen la mayor cantidad de estudiantes. Pero bueno, a veces no pueden. ¿Están viendo el cronograma? Sí, ahí se ve, profe. Sí. Bien. Fíjense que el taller de estequiometría lo íbamos a trabajar en la clase, pero se nos está complicando con el tiempo la cosa. Así que la idea es que ustedes lo trabajen en la casa y después lo vemos en el aula, pero que ustedes lo hagan, lo trabajen en la casa, no de cero en el aula porque no nos van a dar los tiempos. Y eso es, como les comenté al principio, no me acuerdo qué estudiante preguntó, es en general trabajar una reacción química desde el punto de vista microscópico, ultramicroscópico sería. Es como si pudiéramos tomar una pequeñísima muestra de 2, 3, 4, 5 moléculas con otras tantas pocas moléculas del otro reactivo y ver qué pasa cuando finaliza la reacción. Por eso que aparecen todas moléculas, modelos, son todos modelos de moléculas que nos indican, o sea, reconociendo que cada esferita representa un átomo diferente, ustedes, esferas diferentes representan átomos diferentes, ustedes pueden incluso armar los compuestos que están reaccionando. Y eso también lo trabajan en el simulador, en ese simulador que a veces anda y a veces no anda, o a veces está muy lento, pero que es exactamente lo mismo, lo que pasa que, por supuesto, los modelitos que muestra el simulador son mucho más bonitos que los que pudimos hacer nosotros con nuestro Word. Pero está bueno si pueden trabajar también con el simulador para que, o sea, que puedan hacerse la idea de lo que es trabajar con algo tan pero tan pequeñito. Y ahí entonces sí van a poder trabajar. Primero, trabajen geometría, hagan esos ejercicios, que hay 2 o 3 en la guía
el análisis microscópico de una reacción química y después recién trabaja en el taller. No hay mucho tiempo. Pero yo les aconsejo que primero vean para poder desarrollar ese taller de estequiometría. Bueno, entonces dejamos como que el 17 nos encontramos en el aula. Sería como, tómenlo como una clase de consulta. El que viene, el que puede venir, que venga. Y ojalá puedan venir la mayor cantidad de estudiantes. Porque ya nos vamos al 24, que es el cuestionario. Recuerden que en este cuestionario entran 2 temas, compuestos inorgánicos y estequiometría. Son 2 temas que, si bien no son tan difíciles, bueno, cuestan porque son muchos nombres, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, cómo se forma un compuesto, identificar qué tipo de compuesto es para poder nombrarlo, o sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y eso hay que aprenderlo. La estequiometría tiene 2 o 3 conceptos que vamos a trabajar, no son muchos conceptos teóricos, pero bueno, a veces cuesta entender e interpretar los problemas. Por eso que queríamos trabajarlo con un poquito más de tiempo. Vean que no vamos a hacer un cuestionario de termoquímica, porque no nos dan los tiempos, pero sí van a hacer ustedes una actividad de termoquímica que esa sí es obligatoria. Como se acuerdan la actividad de enlace, va a ser obligatoria y va a ser una pequeña evaluación que vamos a tener del tema. No vamos a alcanzar a trabajarlo en el aula. Y ya llegamos al fin del cuatrimestre. Se nos pasó el cuatrimestre volando, volando. No fue una consulta. Sí, cómo no. Entonces, en resumen, solamente queda un cuestionario que rendir Así es, para así entrarlo. es. Eso es lo que dice este cronograma. Claro. Y después nos Profe. queda un taller, que es el taller de... El taller de estequiometría. Sí. Pero esto lo vas a realizar en tu casa. Lo que sí o sí van a tener que hacer de actividades sí o sí obligatorias es la actividad de termoquímica y la actividad del laboratorio casero. Bien, esa fecha, ¿cuándo tiene fecha de entrega la actividad del laboratorio? La actividad del laboratorio nos olvidamos de ponerla aquí, pero va a tener que ser alrededor en esta semana antes del recuperatorio. Perfecto. Quizás sea el martes o el miércoles o... no, por ahí el domingo quizás se las dejemos, así el martes quizás podamos trabajar algo y ver algún videíto si ustedes... Va a ser por aquí. Bien. ¿Y el Pero coloquio, bueno, qué modalidad va a tener? ¿Cuestionario, examen? el coloquio, no, me parece que en el coloquio no le tomamos cuestionario, pasan directamente a una exposición oral. No me acuerdo del programa, esperen que lo abro. ¿Ahí Creo que entran en el los temas que coloquio. sobraron o todo? Profe, ¿Cómo? ¿ahí entran todos los temas? ¿O los que no Entran todos tomaron? los temas, menos termoquímica. Ah, bueno, gracias. Porque piensen que la trabajamos aquí, no tenemos tiempo de trabajarla. O sea, va a estar la teoría de termoquímica y esta actividad que, bueno, van a tener que trabajar un poquitito, pero lógicamente al ser una actividad ustedes van a poder buscar en los libros, trabajar con los textos. No es lo mismo que un cuestionario. ¿La actividad solamente la tenemos que tener aprobada o más de 8? Aprobada. Aprobada. Pero en el coloquio no entra termoquímica porque no tenemos tiempo suficiente para trabajarlo. Sí en el final. El estudiante que rinda en el futuro al final es un tema que sí entra en el final. En el coloquio no, porque estamos ahí nomás. No se alcanzó a trabajar ese tema. Profe, Y si tengo una mal no pregunta. recuerdo, este año sacamos... a ver si me dejan un segundo, busco el programa. ¿Nadie tiene abierto el programa? Creo que no tomamos cuestionario en el coloquio. El coloquio es oral, con
cámara prendida en todo momento, presentación de documento. Y la idea, o lo que nosotros le proponemos, es que traten de preparar un tema. El hecho de preparar un tema, a ustedes, o sea, van a empezar a hablar de algo que supuestamente saben porque lo prepararon. El tema, cualquiera de las unidades, con excepción de termoquímica, cualquiera de las unidades pueden ustedes preparar. Y nosotros, el tribunal evaluador, en cualquier momento puede hacerle preguntas del mismo tema o de cualquier otro tema. Piensen que aquí lo que estamos, ese coloquio lo que integra es toda la materia, o sea que se les va a preguntar de cualquiera de las unidades. Profe, ¿y ese coloquio tendríamos que aprobarlo con arriba de 80 para promocionar y no rendir final, ¿no? ¿O cómo es? 70, no. 70 es la nota mínima que uno puede sacar en el coloquio. De ahí no... Pero, esperen, no te me apures. Para pasar como coloquio, por reglamento, tiene que ser 70 o más. O sea, un 7 o más. Pero suponte que vos no alcanzaste el 7, pero tenés un 6. Esa nota se te va a pasar como final. Es decir, vos en la primera fecha, en la segunda fecha, no dejes pasar el tiempo porque uno después se pueden perder los papeles, digamos. Te anotás en la mesa de un examen regular y nosotros lo único que hacemos es pasarte la nota. No te puedo pasar un 6 porque por reglamento no corresponde a un coloquio. Recuerden que la nota del coloquio se pasa en la misma nómina de cursado de la materia. Y la nota mínima es un 7. De 7 para arriba, por supuesto. Ahora, Profe. si uno saca un 6 o un 5, no alcanzó para coloquio, pero alcanzó para un final. Entonces lo único que hacen es inscribirse en la fecha y uno le pasa la nota, no lo tienen que volver a rendir. Ah, O sea yo que pensé que se ya rendía de estaría vuelta. aprobada la materia. No, Ya estaría no, rendida no. si tenemos que aprobar el coloquio. No, desaprobás el coloquio y no tenés aprobada la materia, el final. Entonces lo único que pasa, esa nota no queda en ningún lado. Si vos rendís el coloquio porque estás en condiciones de rendirlo y no pudiste alcanzar a aprobar el coloquio, ni siquiera alcanzó para un final, esa nota no queda en ningún lado. O sea, eso es algo beneficioso para ustedes. Entonces, lo único que tenés que hacer es después rendir el final en la mesa en la cual te prepares. Pero... ¿Le puedo hacer una pregunta? Lili, perdón, me fijé en el programa y sí, es oral la promoción. Solamente oral, ¿no es cierto? Sí, lo sacamos porque acababan de pasar por todos los cuestionarios ya. Perfecto, gracias Andrés. O sea que el hecho de la posibilidad del coloquio, recuerden que es un arreglo interno en la cátedra, que no pasa nada si no alcanzan a rendir el coloquio, que lamentablemente si lo desaprueban, lamentablemente si lo desaprueban, pero tampoco pasaría nada, porque bueno, qué sé yo, quizás no pudieron estudiar un poquito con mayor profundidad la teoría y no alcanzó, tampoco pasa nada, porque esa nota no les queda a ningún lado. Porque lo único que pasamos nosotros al final del cursado es la nómina del cursado y ahí adentro está si aprobó o no aprobó el coloquio. Si aprobó, no si no aprobó, si aprobó. Profe, a coloquio... Sí. A coloquio iría... A coloquio iríamos con un solo cuestionario desaprobado, ¿no? Sí, porque nos quedan 4 y el 70% es 2,8, que son 3. Claro. Pero bueno, el resto irá al integrador. Profe, ¿entonces queda un cuestionario nada más? Así es, porque al saltearnos el cuestionario de compuestos nos queda uno menos, pero bueno, lo hicimos como para ayudarlos a ustedes a ir avanzando en la carrera, Entonces, en el cursado.
porque no se nos acortó mucho el tiempo. ¿Se acuerdan que extendimos un poquito más el tema de enlace, que es un tema tan importante? Le Profe, quitamos un poquito de días a los compuestos inorgánicos y por eso que decidimos saltearnos ese cuestionario por separado. Recuerden que lo vamos a tomar junto en el de estequiometría. si aprobamos todos los cuestionarios y menos este último, ¿seguimos en promoción o no? Sí, por supuesto, si tenés todo aprobado, con más razón que estás estás en promoción. No, pero menos el último. ¿Cómo? Si aprobamos todos, pero menos este, el de compuesto inorgánico y estequiometría, ¿seguimos en promoción? Sí, podés tener uno desaprobado nada más. Ojo que tienen que tener también aprobadas las actividades, ¿eh? Profe, Y el que no hizo la actividad tiene un ausente y eso cuenta como un desaprobado. Por eso que le pedimos Profe. que tengan bien en cuenta las cosas obligatorias. Sí, todos aquellos que tengamos 2 cuestionarios desaprobados iríamos a recuperatorio integral y después a final, ¿no? exactamente. Lo importante es que el que, bueno, ya tiene dos desaprobados, recuerden que no perdieron todo, simplemente tienen que ir a un recuperatorio integral. Y ubíquense y enfóquense en estudiar bien para salir bien en ese integrador y que va a implicar que van a cursar la materia. Después, al final, cuando la tengan tiempo y la estudien bien en profundidad. Profe, Sí, yo perdí un cuestionario. O sea, tendría que aprobar este que viene ahora, sí o sí, para el coloquio. sí, el resto de las actividades las tenés todas bien. Sí, sí, la tengo toda aprobada. Sí, solamente uno vas a tener desaprobado. Tenés que tener desaprobado para pasar a la instancia del coloquio. Sí, solamente tengo uno. Bueno, así que sí o sí hay que probarlo ya. Profe, Ahora, una profe. consulta del coloquio. O sea, ¿Cómo? se desarrolla un tema. Uno desarrolla un tema de los 6, cualquiera de los 6, lo va a exponer lo mejor que se pueda. De todas maneras, cuando se pregunte, pueden preguntar por cualquier otra unidad también. Por supuesto, piensen que están Ujú. rindiendo el final. El final implica todo el programa. Bien. No se crean que con una muy buena exposición y desarrollo del tema elegido, con eso tienen asegurado el examen aprobado. No, porque uno les va a preguntar, está en todo nuestro derecho de preguntarles de cualquier tema de la materia. Pero ¿Estudiamos bueno, más teoría? dejemos de hablar tanto del final, que todavía no estamos en ese momento, y pasemos a estequiometría, ¿les parece? Profe, yo te quería hacer una última pregunta del coloquio. En las primeras unidades ya bastante como historia, o sea, no sé si historia, pero como que le da importancia al contexto de cuando se hacía el descubrimiento. ¿Eso también va a entrar? No, no, perdón, no quise decir no. A mí me encanta contarles cómo se han ido descubriendo las distintas partículas, bueno, los distintos descubrimientos que han permitido el avance en el conocimiento de la estructura atómica, por ejemplo, o en cualquier avance científico que haya. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos en tiempo, piensen que es cuestión, no tiene 100 años casi el descubrimiento del neutrón. O sea, nada, en la historia del hombre es nada. Ahora, a mí me encanta ir mirando y repasando qué hizo cada científico, qué descubre, qué hizo cada científico, qué aportó a la ciencia cada científico. Ahora, por ejemplo, donde quizás haya más sobre la historia del descubrimiento de las distintas partículas es en la estructura atómica. Si alguno de ustedes quiere preparar ese tema y le interesa hablar de eso, lo que les aconsejamos es que lo hagan corto, porque lo importante de todo
de toda la estructura atómica que es, y el modelo atómico actual, que es el que estamos usando, que es lindo, que es interesante ver cómo fueron, qué tipo de, porque algunos experimentos fueron tan sencillos y que permitieron descubrir cosas tan importantes que a veces es muy interesante eso, pero si se dedican en su exposición oral, en el momento del coloquio o del final, porque al final también tiene su parte oral, si ustedes se enfocan mucho en esa parte, es como que se va el tiempo y cuando uno les hace una pregunta de un poquito más avanzada, el tema se pierde. Entonces, consejo, si a alguno le interesa ese tema y quieren hablar de los experimentos, lo que pueden hacer es una diapositiva, una presentación, lo que quieran ustedes, un papel afiche gigante con por ejemplo, una línea recta que indique los años, porque también es importante no equivocarse, si vamos a hablar de la historia, no equivocarse ni en los años ni en el nombre del científico. Pónganlo, o sea, ustedes escriban eso y nómbrenlo rápidamente o, qué sé yo, expliquen algún experimento que les haya resultado interesante, no sé, pero cuidado, no se extiendan mucho en el tiempo porque necesitamos un tiempo acotado para el examen. Profe, Y un segundito. Y lo que nosotros le decimos es, si ustedes quieren preparar un PowerPoint, quieren hacer un mapa conceptual, quieren, no sé, hacer lo que quieran, llevar lo que quieran a la presentación oral, es muy importante que lo tengan. No tenemos ningún problema, incluso, por ejemplo, consejo, si alguien prepara enlace químico y cuando empiezan a hablar de los enlaces y llegan, bueno, enlace iónico, y en ese momento quizás de nervios ni se acuerdan de qué compuesto iónico hay. Entonces, ¿qué les decimos? Anótense en un papel, a ver, si yo voy a hablar de esto, voy a hablar, ¿qué ejemplo voy a tener? Lo escribo, para no perderme, porque los nervios a veces son traicioneros, y nos olvidamos. Después, los docentes le preguntamos el ejemplo o les pedimos que nos desarrollen una molécula determinada que quizás no sea la que ustedes pensaron, pero es importante que ustedes tengan un esquemita de lo que van diciendo, como un machete, digamos, pero con letra grande para verlo bien. O sea, todo es importante. ¿La actividad de enlace se va a tomar todo como una o se va a dividir también? Enlace, si vos te pones a pensar enlace, es un tema, o sea, si uno trabaja un montón de compuestos, claro que es grande, pero en verdad mucha teoría no hay, porque nosotros hay 4 teorías del enlace y aplicamos 3. ¿Y qué mejor manera de explicar esas 3 teorías del enlace directamente con un ejemplo? Eso te iba a preguntar, pero quiero dar esa unidad, ¿no? Preparo un ejercicio, sería como los que nos dieron en las actividades, y empiezo desde cero, y ahí voy hablando de la teoría. Exactamente. Es una manera óptima, ¿no? Es mucho más fácil para ustedes y para el que los escucha que directamente vayan explicando la teoría a partir de un ejemplo determinado. Claro, Agustina. Por eso que ustedes pueden preparar la clase como se sientan más seguros, más cómodos. es como que si fuésemos los profesores y ustedes son los alumnos, así, una clase. Como que nos venís a dar la clase a nosotros. Ah, bueno, gracias. Vos pensás que querés explicar. Hoy es el día que tenés que ir al aula y explicar enlace químico, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cómo les darías vos, explicarías a los estudiantes que tenés a tu cargo ese tema? Ha habido estudiantes que han traído modelos, han hecho hasta los modelos moleculares de ese tema. No solo con pelotitas de tergopol, sino que recuerdo una vez un estudiante que trajo globos. Vieron que en los libros también está el trabajar los modelos moleculares con globos. O sea, como ustedes sientan
que el tema lo pueden entender, explicar, transmitir. Eso le iba a preguntar, profe, si podemos hacer los modelos atómicos o algo así para Lo mostrar. que ustedes quieran, por eso les decimos, pueden traer lo que quieran e incluso pueden tener un machete de qué es lo que quieren ir hablando, qué es lo que quieren ir desarrollando, qué tema sigue a continuación. Ténganlo, háganlo eso. Pues recuerden, nosotros en algún momento les preguntamos. O sea que Profe, ¿el tiempo máximo de la exposición? El tiempo máximo de exposición depende de tu exposición, si armas un archivo de muchas diapos, cuidado, porque bueno, no se debe usar mucho tiempo en cada exposición, porque piensen que, supongamos que tenemos 20 estudiantes que rinden el coloquio. Entonces, lo ideal Unos sería 15 minutos. 45, 50, como máximo una hora. En una hora ya tendrían, no la exposición, ojo, no la exposición del tema, sino de que nosotros les preguntemos y les hagamos hacer alguna otra cosa. O sea, en una hora ustedes tendrían que ser capaces de poder responder nuestras preguntas y exponer el tema. No es obligatorio exponer el tema, pero les ayuda mucho porque es como que empiezan oralmente a hablar de algo que ustedes trabajaron, entonces lo tienen que saber. Distinto es si nosotros de entrada les hacemos una pregunta y miren si justo es la que tienen media ahí agarrada con hilitos. Entonces, si ustedes preparan un tema, se van a sentir mucho más cómodos. Yo creo que la pregunta que hacía el primer compañero era si nosotros ponemos un tema que no sea de la unidad 2 y ustedes van a preguntarnos algo de teórico, no si preparamos el teórico de la unidad 2. Ah, no te voy a ir a preguntar a ver en qué año se descubre, Thomson descubre el electrón, ¿eso decís? Claro, cosas así. No, Bueno, sí, gracias. podemos preguntar cosas de estructura atómica, lógico. Y qué sé yo, Cuestionario. saber de que el electrón fue la primera partícula subatómica en ser descubierta, mínimo lo tienen que saber. Pero no bien. necesariamente el año. No estamos con esos datos tan exactos. Ahora, si vos lo presentás, sí, pero te lo haces en una super presentación, lo escribís. Si a vos te interesa ese tema, lo escribís y lo vas diciendo y lo vas leyendo, para no equivocarte. Pero estructura atómica siempre algo se pregunta, sea el tema elegido o no. Bueno, comenzamos con estequiometría. Hemos charlado un montón, me parece, demasiado. Muchas dudas con respecto al coloquio. Claro, va a ser el primer coloquio, seguramente, ¿no es cierto? Sí. Claro. Sí. Se entiende pero tenemos tiempo de hablar también del coloquio. Bueno, vamos a comenzar exclusivamente con la estequiometría. Ya el otro día, ¿ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El otro día estuvimos trabajando conceptos tales como, bueno, la masa molar, el mol, que es la unidad que usamos los químicos, y ¿qué era un mol? ¿Se acuerdan? 6,022. 22 por día a la 23. Claro, es la cantidad de masa que contiene ese número de partículas. Muy bien, es nuestra unidad, la unidad de los químicos. Lo mismo que una docena tiene 12 unidades, un mol contiene 6,022 por día a la 23 partículas. Perfecto, trabajamos eso. Luego Mili les explicó cómo se escribe una ecuación química, una reacción química, perdón, a través de una ecuación química, y dio la clasificación de las reacciones químicas. Hoy vamos a trabajar la estequiometría, que precisamente es la relación de masas que hay
entre los distintos componentes de una reacción química. Es lo que nos va a permitir determinar cuánto se va a producir de tal producto a partir de tales reactivos, por ejemplo. ¿Y qué conceptos vamos a trabajar hoy? Reactivo en exceso, rendimiento de una reacción y pureza. Antes de entrar específicamente en un problema y trabajar estos conceptos que acabo de mencionar, vamos a hacer un ejercicio de lectura de una ecuación química. Porque una ecuación química, como por ejemplo la que está escrita, que es bastante sencilla, la que está escrita en esta diapositiva, yo de aquí, y ustedes dirán, ¿y qué me puede dar esto? Me da muchísima información. A ver, ¿cómo leemos esta ecuación química? Como les dijo Mili, la flecha, el sentido de la flecha es lo que me indica la dirección de la reacción. Es decir, ¿cómo la leo yo? Bueno, magnesio, fíjense que todos estos casos tienen los estados de agregación, ¿no? A veces se nos pierden, no los ponemos. Pero bueno, tendríamos que ponerlo siempre. El magnesio reacciona, podríamos decir, reacciona, se combina con, fíjense lo que dice ahí, acuoso. ¿Se acuerdan qué tipo de compuesto es ese? ¿Y qué quería decir? Hidrácido. Es ácido clorhídrico. Muy bien, ¿es ácido? Clorhídrico. Muy bien, es ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan que el cloruro de hidrógeno, cuando se disuelve en agua, tiene propiedades ácidas y da lugar al ácido clorhídrico? Muy bien. Bueno, entonces decíamos que el magnesio se combina con ácido clorhídrico o reacciona con ácido clorhídrico para dar, ¿cómo se llama ese compuesto? Y cloruro de magnesio. Muy bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Qué función química es? No es una sal binaria. Una sal binaria, muy bien, una sal de hidracio. Muy bien, cloruro de magnesio es el único nombre porque el magnesio tiene un único estado de oxidación. Fíjense que estamos repasando compuestos también. Entonces, para dar cloruro de magnesio e hidrógeno. Recuerden que hay algunas especies químicas, algunas sustancias elementales que existen como moléculas. Y entonces, cada vez que estén presentes en una reacción química, ya sea como reactantes o reactivos o como productos, siempre van a aparecer como moléculas. Son ellos, ¿cuáles? El hidrógeno, flúor, yodo, bromo, oxígeno, nitrógeno. Recuerden eso, que también algo les recordó Mili el otro día. Bien, ahora, ¿cómo podemos leer esta reacción? Bueno, lo leí recién, ahora voy a hablar de cantidades. ¿Recuerden este numerito que era? El numerito que aparece adelante. Sí, era... Hay dos de esos. La cantidad de átomos. Muy bien. Ese es el coeficiente estequiométrico, es el que me permite tener el balance de masa de esa reacción química. Toda reacción química ocurre o se debe respetar el balance masa. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber tantos átomos de un determinado elemento en los reactivos como átomos del mismo elemento en los productos. Por supuesto que van a estar formando otra cosa. ¿Por qué? Porque ocurrió una reacción química. Ahora, si como reactivo tengo un magnesio, como producto tiene que haber un magnesio. En este caso está puesto este 2 porque primero se formó hidrógeno molecular, que es una molécula diatómica. Por eso que coloco ese hidrógeno con el 2 como subíndice. Y por eso me aparece ese 2 aquí adelante, porque necesito 2 hidrógenos. Pero ese 2 también me afecta el cloro. Entonces tengo 2 cloros. Y aquí, en el cloruro de magnesio, tengo 2 cloros. De esta manera, esta ecuación está balanceada.
Ahora, generalmente no vamos a tomar un átomo de magnesio con 2 moléculas de ácido clorhídrico para que me dé, no. Vamos a hablar de qué, de la unidad que usamos los químicos. ¿Y cómo leemos a esta ecuación? Vamos a leerla como 1 mol de átomos, pues son átomos, de magnesio reaccionan con 2 moles de moléculas de ácido clorhídrico. No hay caso a poner, identificar la especie porque si no, no me alcanzaba la letra, el espacio, digamos. Para dar 1 mol de unidad de fórmulas. Recuerden que no es válido hablar de moléculas cuando hablamos de compuestos iónicos, por eso aparece unidad de fórmulas. Y me da también 1 mol de moléculas de hidrógeno. Es decir, por cada mol de átomos de magnesio que reaccionan con 2 moles de moléculas de ácido clorhídrico, se forma 1 mol de unidad de fórmulas de cloruro de magnesio y 1 mol de moléculas de hidrógeno. ¿Qué otra relación podemos usar? Y estamos hablando de mol. ¿Podríamos hablar de cantidades de átomos, de cantidades de moléculas? Sí, porque expreso cada uno de esos moles con el número, con su equivalente del número de Avogadro. Y entonces, ¿qué digo? Bueno, es decir, por cada mol de átomos de magnesio, que equivale a ¿cuántos átomos de magnesio? A 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Y acá tengo 2 moles de moléculas, es decir, que voy a tener 2 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Y qué me van a dar? Bueno, si es 1 mol de unidad de fórmula, habrá 6,022 por 10 a la 23 unidad de fórmula y 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? O sea, lo único que estoy haciendo es encontrar las relaciones. Si yo hablo de 1 mol, también puedo hablar de cantidad de partículas que hay en 1 mol. Pero además, ¿cómo puedo expresar también la masa de 1 mol? En gramos. Es decir, puedo decir entonces que 1 mol de átomos de magnesio equivale a 24,31 gramos, que 2 moles de moléculas de ácido clorhídrico van a ser 2 por 36,46 gramos, que 1 mol de unidad de fórmulas de cloruro magnesio equivalen a 25,21 gramos, y que 1 mol de moléculas de hidrógeno equivalen a 2,016 gramos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Miren toda la información que yo pude extraer de la lectura de esta ecuación química. Bien, ahora, en las distintas situaciones problemáticas, ustedes pueden trabajar con 1 mol de átomos de magnesio, con los gramos que reaccionan de ácido clorhídrico, para obtener, por ejemplo, X cantidad de moléculas de hidrógeno. O sea, puedo encontrar cualquier relación, puedo combinar cualquier relación, puedo trabajar solamente de acuerdo a los datos que me den y de acuerdo a lo que me estén pidiendo que calcule. Podría trabajar, por ejemplo, con solamente un reactivo y con un producto, por ejemplo, que me digan, bueno, pero a partir de 5 moles de moléculas de ácido clorhídrico, ¿cuántos gramos de hidrógeno se forman? Fíjense, ¿cuántos gramos de hidrógeno se forman a partir de esta reacción? ¿No es cierto? O sea, pueden hacer la combinación que se les ocurra. Pueden trabajar con moléculas y con moles, con moléculas, con gramos, con moles y moles, con por supuesto moléculas o átomos. O sea, dependiendo del dato que a mí me den, entonces voy a trabajar. Si me conviene trabajar todo en gramos, si me conviene alguno trabajar en moles, si me piden moles, entonces sí o sí trabajo con moles. Si no si no hay ningún dato de número de moléculas o de átomos o de unidad de fórmulas, bueno, generalmente el número de Avogadro no lo usamos. ¿Cuándo lo vamos a usar? Y bueno, lo vamos a usar cuando me pidan, por ejemplo, qué cantidad de moléculas se formó de tal especie. O a partir de tantos átomos de magnesio, ¿cuántos moles de cloruro de magnesio se van a formar? O sea, dependiendo
del dato que yo tenga o de lo que me pidan, voy a hacer las relaciones, alguna de todas estas relaciones. Podría usarlas, a veces uno no se da cuenta y empieza a usar 2 o 3 relaciones, se va a llegar al mismo camino, pero por un camino más sinuoso. Y lo que tenemos que tratar en esta parte es de trabajar la menor cantidad de cuentas, o sea, de plantear la menor cantidad de cuentas. ¿Por qué? Porque si yo cuando determino un cálculo ya me equivoco en ese cálculo y ese cálculo es el que uso para continuar hasta encontrar la respuesta a lo que me están pidiendo, a veces estoy arrastrando el error y llego a un resultado erróneo. Entonces hay que tratar de, bueno, a ver, si a mí me están dando número de átomos de magnesio, y entonces seguro usaré el número de Avogadro. Si no, no lo uso, por ejemplo. O sea, lo podría usar, voy a hacer otro paso más, y si todo va bien, tendría que llegar al resultado correcto, pero recuerden que a veces en todos esos pasajes, en todas esas cuentas, uno puede equivocarse y arrastra el error. Entonces, queda claro toda la lectura que podemos hacer de una reacción química. O sea, Sí, hay varias relaciones que pueden trabajar. ¿Cuál van a trabajar? La que ustedes crean que es la que me lleva más directo a obtener el resultado. Y ese resultado es el que va a depender de lo que me pidan. Si me piden gramos, trabajaré con gramos. Si me piden moles, trabajaré con moles. Quizás el dato me lo den en gramos. Bueno, llevo enseguida a ver su equivalente en moles y así obtengo el resultado. Bien, para explicar entonces ahora los conceptos de reactivo en exceso y rendimiento de una reacción, vamos a trabajar este problema que yo les pido, voy a dejar de compartir esto, que yo les pido que ustedes saquen una fotito o algo. No es de la guía. Quise hacer uno de la guía, pero no había uno, me gustó más qué sé yo. Quise hacer uno distinto, porque en general los de la guía están como ordenados por complejidad, por ser o más o menos complejo, y entonces planteo este ejercicio. Después, recuerden, no hay una única manera de resolver estos ejercicios, por eso es importante que ustedes lo trabajen solos, tranquilos, porque quizás, como les decimos, lo razonan de una manera diferente a la que nosotros le proponemos, y está perfecto si ustedes usan las relaciones correctas, no hay ningún problema. No queremos que solo lo piensen como lo pensamos nosotros. Entonces, no sé si se sacan una foto al ejercicio. Sí, profe, ya la tengo. Y así de compartir, porque por lo que mandó Lara, se ve el pizarrón se ve muy chiquitito. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que siga? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta antes de que siga? Ay, no te entendí. Si le puedo hacer una pregunta antes de que continúe con eso. Bueno, dale, no te entendía, perdón. En la diapositiva anterior, ¿la puede poner? Sí, ¿cómo no? Ahí en donde dice unidades fórmulas, ¿por qué era que se ponía eso? Porque el cloruro de magnesio es un compuesto iónico y no existe como molécula. Recuerden que los compuestos iónicos forman estructuras cristalinas, donde los iones se van ubicando de distinta manera, cada cristal tiene su forma, eso lo van a ver cuando trabajen en estado sólido, y entonces lo que nosotros escribimos como la fórmula es la menor relación entre esos iones. Porque ese magnesio, ese catión magnesio tiene que estar rodeado de 2 aniones cloruros, bueno, de una manera determinada en esa red cristalina, pero no existe como molécula, mientras que el ácido clorhídrico o el hidrógeno son moléculas. Es la mínima expresión de materia que existe de un compuesto, ¿sí? Y que tiene sus propiedades. Por eso hablamos de unidades de fórmulas. Después vamos a decir directamente 1 mol de cloruro de magnesio, pero
es importante que ustedes identifiquen que esto no es una molécula. Sí es esto y sí es esto. ¿Mm? Claro, es por el enlace que tiene. El enlace presente en esa especie química, muy Uno es bien. iónico y el otro es covalente. Claro, claro. Cada vez que hablemos, por ejemplo, de una oxosal, de una sal de hidrácido, de un hidróxido, hablamos de unidades de fórmula. Sí, gracias. De nada. Bueno, vamos a leer este problema que nos dice. La siguiente reacción del superóxido de potasio. Miren qué fórmula tan especial acá. Cuéntenme ustedes, este superóxido de potasio. Y medio que está al revés, De como oxidación tendría del que estar. oxígeno. ¿Cómo? O sea, tendría que haber 2 potasios para un oxígeno, pero hay un potasio para 2 oxígenos, como medio extraño. Bueno, ese es el compuesto, esa es la fórmula del compuesto. Díganme ustedes entonces cuál es el estado de oxidación del oxígeno. -1 o 0, no sé. No, 0 no. Recuerden que... Bueno, por eso hay que balancear, digo. Primero, el potasio, ¿qué estado de oxidación tiene? 1. 1. Por lo tanto, los 2 oxígenos, ¿cuánto tienen que sumar? ¿Un medio cada uno? Un medio. Menos un medio. Bueno, sí. Menos un medio. Ese es otro estado de oxidación que aparece en estas especies. No es del más común, pero existe. No se asusten. O sea que puede haber con fracción. ¿Números fraccionarios? Sí, señora, acá tenemos un caso. No es el más común de los estados de oxidación del oxígeno, pero vimos, ¿se acuerdan que decíamos -2, que es el más común, y es en el que se une con la mayoría de los elementos, o con el que actúan la mayoría de los compuestos, perdón, -1 en los peróxidos, pero en el superóxido es -1,5. No se asusten, si ven esto, no se asusten, porque existe. Bueno, como decíamos, la siguiente reacción del superóxido de potasio se utiliza en sistemas de supervivencia para reemplazar al dióxido de carbono por oxígeno en el aire expirado. La ecuación química es la siguiente. Bueno, superóxido de potasio más dióxido de carbono, que me da, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Cuál, profe? Superóxido de potasio más el dióxido Estoy de carbono. hablando ya de los productos. Sí. Los Carbonato de carbonatos de potasio. Muy bien, ¿es una? ¿Qué tipo de compuesto ternario es? Oxosal. Es una oxosal, muy bien. Bien, entonces, la reacción entre el superóxido de potasio con dióxido de carbono me da la oxosal, que es el carbonato de potasio, más oxígeno. Primera cosa antes de continuar leyendo. ¿Está balanceada esa ecuación química? No. No. No, bueno. No. Me olvidé de balancearla acá, pero ahora la vamos a balancear en el pizarrón. Muy bien, ustedes tienen que preguntarse eso. Aunque aparezca así, y ustedes digan, ¿está balanceada? O no se les pregunta, a veces se les pregunta, ¿está balanceada la reacción? Pero a veces no se les pregunta, ustedes siempre comprueben si está balanceada la reacción. Ahora lo hacemos en el pizarrón. Bien, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Cuántos moles de oxígeno se producen cuando reaccionan 150 gramos de dióxido de carbono con 150 gramos de superóxido de potasio? La segunda pregunta es, ¿cuántos gramos de superóxido de potasio se consumen por cada 100 gramos de dióxido de carbono eliminados de un aire expirado? La tercera, ¿cuántos gramos de carbonato de potasio se producen si la reacción ocurre con un rendimiento del 87,5%? Aquí ya aparece uno de los conceptos nuevos que vamos a trabajar. Y la cuarta dice, ¿qué volumen de oxígeno medidos en condiciones normales de temperatura y presión se obtiene teniendo en cuenta el rendimiento del inciso C? Bien, esperen que copio la ecuación, copio los datos que me interesan y dejo de compartir pantalla y lo hacemos en el pizarrón entre todos. Tabla periódica en mano.
y calculadora. Calculadora. Porque vamos a hacer cuentitas. Entonces, la reacción es... Lili, Pero sí... tenés que dejar de compartir la pantalla. Sí, ya sé, pero esperá que copie los datos. Bien, perdón. Si no, voy a estar muy perdida. Dióxido de carbono, que me da carbonato de potasio más oxígeno. Más oxígeno. Ahora vamos a analizar todo lo de la ecuación y el inciso A. O sea, las condiciones iniciales, vamos a poner acá datos. Datos. Tengo 150 gramos, eran sí, gramos de dióxido de carbono, 150 gramos del superóxido de potasio, y además tengo que el rendimiento es de 87,5%. 87,5%. Después me piden, bueno, ustedes me van leyendo lo que nos van pidiendo en los distintos incisos. Estos son los datos. Y vamos a dejar de compartir pantalla. Así se ve mejor. Si no, tendrían que tener un super lupa para poder visualizar, ¿no es cierto?, lo que hacemos en el pizarrón. Ahí se ve. Sí, Lili. Bien. Bueno, entonces, antes de empezar a trabajar y comenzar a responder las preguntas, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿está balanceada esa ecuación? Miren, tengo un potasio, tengo dos potasios. Dos potasios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tengo dos potasios acá, sí o sí tiene que haber dos potasios como reactantes o reactivos. Agrego un 2 aquí adelante. Bien, y ahora, ¿cómo sigo? Miren acá, tengo un carbono, eso parece que estuviera bien. ¿Qué pasa con los oxígenos? Este 2, este coeficiente estequiométrico me afecta también al oxígeno, es decir, 2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Aquí qué tengo? 3. 5 oxígenos. 3 oxígenos, es decir, que necesito ¿qué cosa? 3 oxígenos más. 3 oxígenos más. Entonces, ¿qué le ponemos al oxígeno? Adelante, ¿qué le podemos poner? Un 2. Si yo pongo 2 por 2, No. 4. No, se me va. Entonces, recuerden que los coeficientes estequiométricos pueden ser fraccionarios. ¿Por qué pueden ser fraccionarios? Recuerden que no estamos hablando. O sea, yo podría después multiplicar a todo por 2, pero también puedo poner un fraccionario. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de una media molécula de oxígeno, por ejemplo. No, estoy hablando de medio mol. Y yo sé que en un mol, ¿se acuerdan que había millones y millones de moléculas de oxígeno? Entonces, si yo pongo aquí 3 medios por 2, 3, más 3, 6. 2 por 2, 4, más 2, 6. Ahí me quedó balanceada la ecuación. Recuerden que este fraccionario no es que yo voy a tomar una molécula y media de oxígeno, no. Estoy tomando 1,5 moles de moléculas de oxígeno. ¿Queda claro?
este numerito por Sí, profe. fraccionario? ¿Tienen duda? Recuerden que los coeficientes estequiométricos siempre tenemos que encontrar el menor valor que me permita un balance de masa adecuado. Ahora, si a ustedes les cuesta trabajar con números fraccionarios, ¿qué pueden hacer? Multiplicamos a todo por 2. ¿Y entonces qué nos quedaría? 4 moles de superóxido por 2, más 2 moles de dióxido, más 2 moles de unidades, fórmulas del carbonato de potasio, más 3 moles de moléculas. ¿Pueden hacerlo así? Perfecto. Porque Profe. ese 2 significa. Yo decidí usar ese fraccionario. Es exactamente lo mismo. Ustedes úsenlo como les resulta más fácil. Profe, en el caso de que nos dé dos términos en que los dos se le puede poner una fracción o un número para que quede igual que el otro, ¿podemos elegir cualquiera? En el caso que, a ver, volveme a preguntar. En que en los dos términos le puedas agregar un número multiplicado y los dos van a resultar correctos. ¿Podemos elegir cualquiera? Siempre tenés que encontrar la mínima, el mínimo número que a mí me permita el balance de masa. Pues si yo multiplicara todo por 10, también podría encontrar otro número que me dé un balance de masa. Siempre hay que encontrar el coeficiente estequiométrico, es el número, el menor número encontrado que me permite el correcto balance de masa. Ahora, ¿podés usar fraccionarios? Sí. Podemos usar fraccionarios, porque no estamos hablando de media molécula de oxígeno o de una molécula y media, estamos hablando de 1,5 moles de moléculas de oxígeno. ¿Estamos? ¡Qué silencio! Sí, profe, bien. Sí, profe. ¿Qué podemos usar? ¿Cómo? Que no escuché bien antes. ¿Que hay otra opción, si no ponemos 3 medios, de poner otro número? Como ya te decía, si yo multiplico a todo esto por 2, lo multiplico a todo esto por 2, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda? ¿Se me va el fraccionario? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría acá 4, aquí me quedarían 2 moles, aquí me quedarían 2, y aquí me quedarían 3. ¿Y es correcto? Fíjate, acá tendría 4 potasios, 2 por 2, 4 potasios, 4 por 2, 8, 4 y 8, 12, acá tengo 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6, 6 y 6, 12. ¿Está correcto ese balance? Sí. ¿Puedo poner 3 entonces? Perfecto, ponele 3. A mí me gusta usar el fraccionario, lo voy a usar el fraccionario, pero se los dejo así porque podrían hacerlo. O sea, lo que hice fue multiplicar a todo por 2 para eliminar ese fraccionario. ¿Entendieron? Sí, profe. Bien, continuamos entonces. Bueno, ¿qué era lo que nos decía el primer inciso? ¿Cuántos moles de oxígeno se producen cuando reaccionan 150 gramos de dióxido de carbono con 150 gramos de superóxido de potasio? Bien, entonces lo que me piden son moles de oxígeno. Moles de moléculas, ¿no es cierto? Este es el primer inciso. ¿En qué condiciones? Cuando mezclo 150, no puse la unidad, que viene acá, gramos y gramos. Cuando yo mezclo en mi tanque de reacción, bueno, no, esto es poquita esta cantidad, vamos a hacerlo en un vasito precipitado, 150 gramos de dióxido de carbono y 150 gramos de superóxido de potasio. ¿Cuántos moles de oxígeno obtengo? O sea, observen esto. Tengo gramos y gramos y acá tengo moles. Moles. Bien, si tengo gramos, no puedo decir, o sea, yo sé que la relación es por cada 2 moles, 1 mol. Por cada 2 moles, 1 mol. Pero esto lo tengo en gramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿El número de Avogadro, profe? Yo llevaría eso o trabajaría directamente con los gramos. Entonces, ¿qué es lo que necesito para
obtener, necesito, ¿qué dato necesito para trabajar con los gramos? ¿Qué es el dato que me dan? Porque a mí me dan los 150 gramos. A mí me dan. Entonces, ¿cuál de todas las relaciones que vimos en esa diapositiva que yo les presenté de la lectura de una ecuación química, qué usamos? ¿Usamos mole? Podemos usarlo. Podemos usarlo, pero tenemos que determinar a cuántos moles me equivalen cada uno de esos 150 gramos. ¿Qué usaría yo de todas esas relaciones que vimos en la diapositiva anterior? A ver. Masa masa ¿Masa molar. atómica promedio? Más que masa atómica promedio es la masa molar. Estamos con moles. La masa molar. Bien, ¿cuál es la masa molar? Vamos a hacer las masas molares aquí, al costadito, y después las borro. La masa molar para el superóxido de potasio. Recuerden que es la suma de las masas atómicas promedio de cada uno de los átomos multiplicado por la cantidad de átomos. Es decir, va a ser la masa de potasio, vayan haciendo la cuenta, más 2 veces la masa del oxígeno. ¿Cuánto me da eso? No la hago porque 81,102. 81,102. A ver. A mí me dio 71,1. ¿Qué es el oxígeno? 32. Más el potasio. Sí, a mí también me dio 71.1. Sí, a mí también me dio eso, por eso que les iba a decir. A ver, vamos, lo voy a poner acá para que hagan bien la cuenta, si no, vamos a andar mal. Lo pongo y lo borro. Así van recordando. Masa del superóxido es la masa atómica promedio del potasio más 2, porque tengo 2, masa atómica promedio del oxígeno. Esta es 16, porque es 15,99, 5, algo así. 16 por 2, más la del potasio, que es 39,1. Si consideramos por lo menos un decimal. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Eso me da, como dijo alguno por ahí, 71,1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué unidades tiene si es un mol? Gramos. Gramos. Muy bien. 71,1 gramos por mol. Por eso lo multiplico por 2. Porque tengo 2 mol. Pasemos al siguiente. Dióxido de carbono. Masa molar del dióxido de carbono. ¿A qué es igual? A la masa atómica promedio del carbono más 2 veces la masa atómica promedio del oxígeno. O sea que tenemos 12. El carbono es 12. 12,01. Pero vamos a considerar un solo decimal. 12,0, o sea, 12, más 32. 44. Yo estoy trabajando, recuerden, con estos coeficientes estequiométricos. Ya los copiaron. Cuidado, porque después, si tengo distinta cantidad de moles, cuidado cuando hagamos las reglas de 3 simples. ¿Trabajamos siempre con 1? Uso fraccionario, tengo 1 mol de dióxido de carbono. O sea que son 44 gramos. Bien. Ya que estamos, y no sé si lo vamos a usar, pero ya que estamos, podemos determinar la masa molar del carbonato de potasio. ¿A qué va a ser igual? A la masa de potasio que era 39,1, ¿era? Sí, 39,1. 12 más 3 por 16. ¿Cuánto da eso? 138,2.
Bien, 138,2, también tengo un solo mol. ¿Mm? Y la del oxígeno es 32, porque es 2 por 16, 32 por 3 dividido 2. ¿Cuánto da? 48. 48. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Ah? Recuerden que son futuros ingenieros, no nos tenemos que equivocar con las cuentitas, ¿eh? Bien. Dijo 48. Yo lo que hice fue escribir las masas molares de cada una de las especies que intervienen en esta reacción. Quizás no las necesite a todas, porque por ahí me piden algún dato que no sea en gramos y no las necesito, pero no importa. Bueno, ya que estoy, las escribí. Las masas molares de todas las especies que intervienen en la reacción química. Bien, vayamos al inciso A. Todavía no empezamos a resolver el problema. Y nos decía que determinemos los moles que se producen cuando se mezclan 150 gramos de dióxido de carbono y 150 gramos de superóxido de potasio. Ajá. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá es determinar ¿qué cosa? El reactivo limitante. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vamos a determinar es, ¿estas cantidades son las estequiométricas? ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a la estequiometría de la reacción, por cada 2 moles de superóxido, necesito un mol de dióxido de carbono. Estos 150 gramos de cada uno de ellos. Es decir, si yo digo que por cada 2 moles reacciona un mol, ¿esto qué sería? De 2 por 1, 2. 142,2. Claro. Los 142,2 gramos, ¿sí? ¿Es lo mismo que 44? O sea, ¿es la relación estequiométrica? Entonces, esta es la relación estequiométrica. Ahora, ¿estas son relaciones estequiométricas o hay alguno que va a sobrar? Es decir, que alguno Y seguramente sobre carbono. será el limitante. Entonces, Dióxido de carbono, claro. ¿qué es lo que calculo? Hay distintas maneras de resolver esto. Yo lo voy a hacer de una manera, no quiere decir que ustedes no encuentren otra. Entonces, lo que voy a hacer es plantear, a ver, de acuerdo a la estequiometría de la reacción, ¿qué leo yo? Que por cada 142,2 gramos de superóxido que reaccionan con ¿cuántos gramos de dióxido? Con 44 gramos de dióxido, 150 gramos de superóxido, ¿cuántos gramos necesita de dióxido de carbono? ¿Cómo es? 150 por 44. 150. 46,4. Dividido 142,2. Lo que estoy determinando son gramos de dióxido de carbono. Hagan la cuenta ustedes también. Por ahí, en el apuro uno se puede equivocar. Es esto por esto dividido esto. Esto se simplifica con esto y me queda el resultado esperado. O sea, para que reaccionen los 150 gramos del superóxido de potasio, yo necesito 46,4 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono puse en mi vasito de precipitados? 150. 150. Es decir, que tengo lo suficiente para que reaccione y tengo mucho más. ¿No? Claro. Entonces, ¿cuál piensan ustedes que sería el reactivo limitante? O el reactivo que está en exceso. Vamos a preguntar al revés. ¿Cuál sería el reactivo en exceso? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Es decir, entonces el otro es el limitante.
¿Ven eso? Sí. No, yo no, profe, ¿lo puedo explicar? Bueno, por eso estoy planteando la relación al revés. Miren, lo que hice aquí fue, en vez de ver cuánto dióxido de carbono necesito para que reaccionen los 150 gramos del superóxido, digo, bueno, no, voy a determinar ahora, a ver, ¿cuántos gramos de superóxido de potasio necesito para que reaccionen los 150 gramos del dióxido? Por eso la planteé al revés. Siempre a partir de la lectura de la estequiometría de la reacción. Por cada 44 gramos de dióxido de carbono, yo necesito 142,2 gramos de superóxido. Para los 150 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto será de superóxido que necesito? 484,7. Muy bien, 484,7 gramos. Bien, ¿esta cantidad la tengo? No, profe. No. No, yo solamente puse 150. Entonces, ¿pueden determinar cuál es el reactivo limitante? Sí, ¿Cuál? el El superóxido. superóxido de potasio. ¿Todos de acuerdo? ¿Lo ven eso? Es muy importante esta parte, ¿eh? Muy ¿Qué cosa, importante. profe? Disculpe. No sé ni qué significa ¿Qué eso. había preguntado? Yo les pregunté, o sea, de acuerdo a esta cuenta, decimos que para que reaccionen los 150 gramos de dióxido de carbono que yo puse en mi vasito precipitado, necesito estos gramos de superóxido de potasio. ¿Los tengo? No, no lo tiene. Yo puse solamente 150, entonces no lo tengo. Es decir, ¿cuál es el reactivo limitante? Ah, bien, sí, el dióxido de potasio. El superóxido Ah, de disculpa. potasio. Este entonces es el reactivo limitante. Y esto es muy importante porque este es el que me define la cantidad de los productos formados. No puedo hacer el cálculo con los 150 gramos de dióxido de carbono. Profe, disculpe. No van a reaccionar todos. Sí. La última parte no la entendí. Me perdí. Ya calculamos. ¿La de reactivo limitante? Eso. ¿Qué significa reactivo limitante, profe? Lo primero, vamos a hacer esto. Si yo tengo 2 rebanadas de pan y una feta de queso, tengo 2 rebanadas de pan. Vamos a hacer el pan medio más. 2 rebanadas de pan lactal, por ejemplo. Más una feta de queso. ¿Cuántos sándwiches puedo formar? Uno. Ahora, si yo tengo una rebanada, más otra rebanada, más otra rebanada, más una feta de queso, ¿cuántos sándwiches puedo formar? Uno. ¿Y qué me queda? ¿Me queda algo? Un pan de más. Me sobra una rebanada de pan. El queso limitante y el otro es... Es decir, lo que yo tengo de los 2 reactivos cantidades iniciales. Entonces, lo primero Sería como la variable independiente y la dependiente. Sí, porque va a depender, tenés razón, va a depender del reactivo limitante la cantidad de producto formado. Ese es el que me limita la producción, porque si no tengo suficiente cantidad del reactivo ese para que reaccione todo el otro, más vale que me va a limitar la cantidad del producido. Bueno, esto es lo mismo que esto, pero aquí en una reacción química. Esto es una cosa más sencillita.
Si yo tengo 3 rebanadas, pero solo una de queso, solo voy a seguir obteniendo un sanguchito nada más. Y me va a sobrar una rebanada. Ese es el reactivo en exceso. La rebanada de pan sería el reactivo en exceso, en la formación de los sándwiches. ¿Queda claro? Entonces. En el caso de la fórmula, el reactivo en exceso sería el CO2, el carbono con el oxígeno y el ¿Cómo se lee ese compuesto? dióxido de carbono. Es el dióxido. ¿Cómo lo lees? Por atomicidad, léelo. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Bien, el reactivo en exceso es el dióxido de carbono, sí señor. Sí, porque con poca, o sea, usás poca cantidad para activar el otro compuesto. No para activar. Reacciona, o sea, reacciona una determinada cantidad de dióxido de carbono para lo que vos pusiste del superóxido. Y algo, que sobraría más bien. Determinada de dióxido te queda sin reaccionar. Sí, o sea, te sobraría. O sea que ese sería el exceso. ¿Sobra? Esa es la rebanada de pan del otro ejemplo que dimos. Te queda masa sin reaccionar. Te queda cantidad de dióxido. Si nosotros lo representáramos con una vista microscópica, nos quedarían, al finalizar la reacción, nos quedarían en nuestro sistema moléculas de dióxido de carbono que no reaccionaron. ¿Entienden? O sea, lo primero que debemos hacer cuando a nosotros nos dan cantidades iniciales de los reactivos, lo primero que tenemos que hacer es determinar si hay el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque lo que se va a producir depende del reactivo limitante. A veces en las reacciones se pone en el enunciado, por ejemplo, supongamos que en el enunciado hubiese dicho cuántos moles de oxígeno se producen a partir de 150 gramos de superóxido de potasio en exceso de dióxido de carbono. Puede aparecer un enunciado así. Entonces lo que me están diciendo es que allá hay uno que está en exceso. No me preocupa ese. Porque ya me lo están identificando. En general las reacciones se llevan a cabo con exceso de alguno de ellos, para que realmente la reacción se produzca y se asegure de la producción de lo que nosotros queremos obtener. Pero, si en el enunciado a mí me dan las cantidades iniciales, como en este caso de los reactivos, lo primero que tengo que hacer, además de balancear la ecuación química, es determinar el reactivo limitante. Y ahora los cálculos los voy a hacer con el reactivo limitante. ¿Quedó claro? Reactivo limitante. ¿Quedó claro? Sí. No se me duerman. Bueno, el primer inciso entonces, esto ya lo podemos borrar. No había ninguno. Se les podría preguntar, puede haber en otra situación que se les pregunte cuántos gramos del reactivo en exceso quedan sin reaccionar. Por ejemplo, no se me ocurrió, no, ahora lo pienso. No la puse en este ejercicio. ¿Cómo lo determinarían eso? ¿Cómo determinarían reactivo en exceso? Perdón, lo que queda sin... Y pondríamos los 150 gramos del superóxido de potasio, con cuánto reacciona del dióxido de carbono, y veríamos lo que sobrará del dióxido de carbono. Y ese sería el sobrante. Ahí dice. A ver, si me pidieran cuántos gramos del reactivo en exceso quedan sin reaccionar, ¿cuál es el reactivo en exceso? El dióxido de carbono. El dióxido de Bien, carbono. Agarro los 150 menos los que me dieron. 46,4. Entre 46,4. Masa inicial menos masa que reacciona va a ser la masa final del reactivo en exceso. Es decir, ¿cuánto era inicialmente que teníamos de dióxido de carbono? 150.
150 gramos. 150 gramos. Menos 46,4. Claro, 46,4. Entonces, la masa final, que es 6, 6 y 1, 7, 3, 103. 105. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Miren que me llamó la directora. 103.6. ¿Está? Bueno, eso no me lo preguntan, lo podrían preguntar, pero ven cómo ustedes pueden sacar, o sea, utilizar este dato para otra cosa. Otra cosa. Yo podría utilizar. Dijimos que vamos a trabajar con el reactivo limitante. ¿Podría trabajar con el reactivo que está en exceso para determinar cuántos moles, por ejemplo, de oxígeno se forman? Sí, pero no tenés el otro. O sea, podría trabajar con el dióxido de carbono, pero cuidado, ¿con qué cantidad del dióxido de carbono? Con lo que realmente reacciona, que sería esto. Ahora, si yo hice mal esta cuenta, esto me va a dar mal y todo lo que continúe me va a dar mal. Por eso que conviene siempre trabajar con el dato, que es la cantidad realmente del reactivo que está limitando. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con los 150 gramos del superóxido de potasio. Sí. Profe, te iba a preguntar qué habías hecho ahí al final, masa inicial menos masa que reacciona, te da la masa total. Eso es si nos preguntaban cuánta masa del reactivo en exceso queda sin reaccionar, que perfectamente puede preguntarnos eso. Ah, ok. Eso era. Bien, entonces, como nuestro primer inciso nos decía cuáles o cuántos moles de oxígeno se producen, ¿cómo vamos a plantear la relación? Recuerden que siempre la primera parte de nuestro razonamiento simple para la regla de tres simple surge de la lectura de la ecuación química. Y entonces, ¿qué voy a relacionar? Voy a relacionar el superóxido con el oxígeno, es decir, por cada 2 moles de superóxido de potasio, o lo que es lo mismo en gramos, porque yo tengo los 150 gramos, 142,2 gramos de superóxido. Esto es lo que estoy leyendo de acá, no estoy sacando nada de otro lado. Leo la ecuación, por cada los 142,2 gramos de superóxido que reaccionan, se me forman 48 gramos de oxígeno. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Los 150 gramos, que es lo que puse del superóxido de potasio, ¿cuánto me dan? Perdón. Me pedían moles, ¿no? Sí, profe. Vamos a hacer un solo paso. Perdón, me pedían moles, no gramos. Vamos directamente a trabajar con los moles. 1,5. ¿Lo podría trabajar con los gramos como lo planteé recién? Sí, pero tengo que hacer otra cuenta. Porque a mí mi pregunta era ¿cuántos moles de oxígeno? Entonces voy a trabajar directamente con los moles. Ahí tendría, si lo hago de la otra manera con los gramos, el resultado final lo tengo que pasar a moles, ¿verdad? Muy bien, es otra cuenta más, otro paso más. Y como les venimos diciendo, vamos a tratar de no hacer muchas cuentas, porque si metemos la pata en una, arrastramos el error. Claro, y aparte es más fácil los moles porque son números enteros. Recuerden que de todas esas relaciones que planteamos en la diapositiva donde analizamos una ecuación química, yo puedo hacer cualquier relación. Voy a hacer la relación, en este caso, de gramos de superóxido con moles. Y la puedo hacer perfectamente porque hay una relación probable ahí.
yo puedo decir que por cada 2 moles de esto se me forman 3 medios moles de oxígeno. Pero también puedo decir que por cada 142,2 gramos que reaccionan se me forma 1,5 moles de oxígeno. O sea, la puedo hacer. Y es más directa porque ahí obtengo lo que me estaban pidiendo. ¿Y eso cuánto da? 1,58 moles de oxígeno. Ese sería el resultado. Si ustedes hubiesen seguido, como recién discutimos, o conversamos, porque no discutimos, conversamos con la alumna, que no me acuerdo quién era, no viva, en la pantallita no vi quién hablaba, lo podría haber calculado, gramos, obtenía gramos, pero después tenía que hacer su equivalencia en moles. Lo puedo hacer perfectamente, lo pueden hacer. Pero es un paso más, nada más. Bien, entonces ese sería nuestro primer inciso. El segundo inciso era, ¿cuántos? Léanmelo. El inciso B ¿Cuántos dice, gramos de superóxido de potasio se consumen por cada 100 gramos de dióxido de carbono eliminados de un aire expirado? Bien, bueno, recuerden que esto es una reacción que se usa para eso, para eliminar el dióxido de carbono del aire expirado. Entonces, nuevamente, siempre, o sea, la relación aquí, teníamos 100 gramos de dióxido de carbono. Gramos y gramos, o sea, vamos a trabajar con gramos, pues tenemos el dato de 100 gramos, ¿no? 100 gramos de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Si por cada 44 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto reacciona de superóxido de potasio? 142,2 gramos del superóxido de potasio. ¿Estamos hasta ahí? Para que se consuman los 100 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto necesito de superóxido? ¿Profe, es gramos o moles? Ah, ahí vi. Gramos me parece que me leyeron, ¿no? Sí, profe. 323,18. 323. 2 vamos a poner. Gramos, esta era una cuentita simple, no era tan complicada. Siempre, fíjense que la primera parte de mi razonamiento siempre es a partir de la lectura de las relaciones estequiométricas en esa ecuación química. El tercer inciso, ahí aparece una nueva palabrita para ustedes, un nuevo concepto que es el rendimiento. Bien, ¿puedo borrar esto? ¿Borramos esto? No, profe, ahí en un ratito, 5 segundos. Bueno. Ahí está. ¿Ya terminaron? Yo sí. El tercer inciso me decía que calcule los gramos ¿de quién? A ver quién lee. El carbonato, carbonato de potasio. El carbonato de potasio. Bien. ¿Cuántos gramos de carbonato de potasio? Vamos a poner así. Masa de carbonato de potasio se obtienen a partir de una reacción, de la reacción se ocurre con este rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar, de acuerdo a la estequiometría de esa reacción, cuántos gramos se forman de carbonato de potasio a partir de los 150 gramos del superóxido. Siempre tengo que trabajar con el reactivo limitante. Nuevamente, de acuerdo a la estequiometría, voy a utilizar todas las relaciones de masas molares, porque está todos gramos en este caso. Entonces, por cada 142,2 gramos de superóxido de potasio que reaccionan, se me forman 138,2 gramos de carbonato de potasio. 150 gramos del superóxido
va a ser X gramos. ¿Les da eso? Sí, profe. Bien, 145,8 gramos de carbonato de potasio. Pregunta, eso es lo que uno espera obtener de carbonato de potasio a partir de los 150 gramos de superóxido de potasio. Eso me indicaría qué cosa, me representa qué cosa. El 100%. Muy bien. Me representa el rendimiento teórico, que es este sería el rendimiento teórico. Rendimiento teórico. Es decir... ¿A ese resultado habría que porcentaje multiplicarlo por el rendimiento? ¿Cómo? ¿A ese resultado hay que multiplicarlo por el rendimiento, por el 87.5? Exactamente. O sea, este es el rendimiento que yo espero obtener a partir de los 150 gramos del superóxido de potasio. Pero durante la reacción química, durante el proceso, algo pasa, no importa qué, el rendimiento, o sea, obtengo otra cantidad. Esto, como es lo que yo espero obtener, es el rendimiento teórico. Me representaría el 100%, es decir, 145,8 gramos del carbonato de potasio es o representa el 100% de rendimiento, 87,5 X, es decir, que al no tener un rendimiento del 100%, por supuesto voy a obtener menos cantidad de lo esperado. 127,57. ¿125 cuánto? 127,5. 127,5. Sí. 127,5 gramos de carbonato de potasio. Este es el rendimiento real. Estoy quedando sin fibra negra. ¿El rendimiento Ese es el teórico nunca se rendimiento cumple? ¿Cómo? ¿El rendimiento teórico nunca se cumple o hay una situación ideal donde sí? No, puede cumplirse, pero es difícil. Generalmente tratan todos los procesos industriales, por supuesto que cuanto más se acerque al rendimiento teórico, mejor va a ser la producción. Pero bueno, pueden haber muchas cosas, muchos factores, muchas variables que jueguen para que el rendimiento del 100% no se alcance. Pero bueno, no importa, por eso que podemos calcular realmente el rendimiento real. ¿Entienden eso entonces? O sea que el porcentaje de rendimiento sería rendimiento real sobre rendimiento teórico. Profe, ya no se ve ahí igual, ¿eh? ¿No lo ven? ¿Por qué? Porque no le acomodo la pantalla ahí. ¿Ahí sí? Un poquito más arriba, sí se ve lo de arriba. Bueno, ahora te lo acomodo. Teórico por 100. Este sería el porcentaje, el rendimiento porcentual. Porcentaje de rendimiento. En algunos textos aparece el rendimiento como una N así. Ahí lo calculamos así, pero si no, con regla de 3 simples ustedes lo pueden calcular perfecto. O sea, recuerden entonces que el rendimiento teórico es el que me representa el 100%.
Que por supuesto, ya les digo, todos los procesos industriales tratan de llegar al mayor porcentaje o a acercarse cada vez más al rendimiento teórico, pero bueno, no debe ser muy fácil tener un 100% de rendimiento. ¿Quedó claro? Entonces, en este problema trabajamos reactivo limitante, reactivo en exceso y rendimiento de una reacción. Y nos faltaba un último inciso, así le damos paso a... Uy, ¿sabes una cosa, André? Sí, Nini. No puse a grabar yo, ¿vos? Sí, estoy grabando. No sé, terminás con... Va a quedar un poco largo, pero terminá igual con Ya este cuando ejercicio. me acordé. Ni me acordé antes. No, yo estoy grabando. Bien. Lo único que va a quedar un poco Gracias. largo y después cortamos cuando termine el ejercicio. Gracias. Sí, cortamos un segundo y listo. Y el último inciso, ¿qué me pedía? Pedía qué volumen de oxígeno medidos en condiciones normales de temperatura y presión se obtiene teniendo en cuenta el rendimiento del inciso C. Claro. Volumen de oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión. Este es el... Y teniendo en cuenta el rendimiento del 87,5%. Bueno, nuevamente les vuelvo a repetir que no es la única manera de resolver estos problemas como lo planteo yo. Lo importante es que sepan relacionar y si ustedes encuentran otra manera, está perfecto, no hay ningún problema. Bien, me piden volumen. Recuerden que, ¿cuál era el volumen molar? Es decir, el volumen de un mol de cualquier gas. En esas condiciones... Era en un mol de un 22,4 gaseoso vos tenías 22,4. Claro. Recuerden que el volumen de un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión ocupa 22,4 litros. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo podríamos obtener cuál es el volumen obtenido de oxígeno? ¿Qué obtuvimos en el primer inciso? Obtuvimos los moles de oxígeno, que era 1,58. Bien, entonces ese dato lo vamos a volver a usar. O sea, como en el primer inciso ya determinamos el número de moles de oxígeno obtenidos, y ese número de moles, ¿cuánto era eso? De acuerdo al inciso A. 1,58. 1,58 moles de moléculas de oxígeno. Eso es lo que obtuvimos en el inciso A, ¿no es cierto? Bien. ¿Y eso qué rendimiento me representa? ¿El 100%? Es el rendimiento teórico, muy bien. Sería el 100%, es decir, que esto que yo obtuve en mi primer inciso me representaría el 100%, pero como a mí me dicen que esta reacción ocurre con este rendimiento, evidentemente obtengo un poco menos, que no esperaba. Yo esperaba obtener esto, pero en verdad, por distintas razones, obtengo un poquito menos. Ese poquito menos, ¿cuánto es? 1,38. Bien, ¿están todos de acuerdo? Bien, esto es lo que realmente obtuve cuando esa reacción ocurrió con este porcentaje de rendimiento. Bien, todavía no respondí la pregunta porque me piden volumen. Entonces, ¿cómo sigo? Bueno, ¿cómo sigo? Yo sé que un mol de moléculas de oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión ocupan 22,4 litros. Lo que obtuve, teniendo en cuenta el rendimiento, va a ser X. ¿Y eso cuánto me da? 30,9. 30,9.
Este es el volumen molar de oxígeno obtenido cuando la reacción ocurrió con un 87,5% de rendimiento. Entonces, para resumir, reactivo limitante. Recuerden, es el que limita la reacción. Por eso yo tengo que determinarlo, porque precisamente de él depende lo que se obtiene finalmente. Salvo que a mí en el enunciado me digan que esa reacción ocurre en exceso de otro de los reactivos. Ahí ya sé que el reactivo limitante es el con el que estoy trabajando. Bien, y el rendimiento, de acuerdo a cuando uno hace el cálculo teniendo en cuenta la estequiometría, ese sería el rendimiento teórico, es decir, me representa el 100%. El rendimiento real lo calculo a partir de ese rendimiento teórico. ¿Quedó claro? Esos dos conceptos que vamos a trabajar y que van a aparecer en los distintos problemas, planteados también de distinta manera. A mí me podrían haber dado, al revés, me podrían haber dado los moles obtenidos y que determine yo el rendimiento de la reacción. ¿Lo podría hacer? Sí. Ustedes van a ver que tienen distintas maneras presentado el rendimiento en los problemas. Son todas situaciones, pueden ser situaciones diferentes, pero recuerden bien lo que es el concepto. Siempre el rendimiento teórico es lo que yo espero obtener a partir de ¿qué? De las condiciones de la estequiometría de la reacción. ¿Cómo? Que el resultado está mal. El resultado final del volumen debería ser menor. ¿A quién? El 30,9, si es el volumen obtenido con el 87,5%, no puede ser superior al volumen del 100%. ¿Y cuál es el volumen del 100%? El 22,4. No, este es el volumen que ocupa un mol. Al 100% sí, es cierto. Ahí está, me confundí yo. No, en todo caso, el volumen 1,38. con el 1,58. Sí. Ahí sí. ¿Está bien? ¿Quedó claro lo que es el rendimiento teórico, lo que es el rendimiento real y lo que es reactivo limitante? Ustedes acuérdense del ejemplo este tan sencillo de las 2 rebanadas de pan con una de queso, con una feta, o de 3 rebanadas de pan con una feta de queso. Recuerden entonces así el concepto de reactivo limitante o reactivo o reactivo en exceso. Si ustedes encuentran el limitante van a determinar cuál es el que está en exceso. Andrés, si querés cortar la grabación.